El libro de Apocalipsis nos advierte que viene un hombre que inspirará al mundo entero a abrazar una versión falsa y engañosa del cristianismo. Con la ayuda de señales y prodigios sobrenaturales, marcará el comienzo de una era de muerte, destrucción y devastación, como nunca antes se haya visto en el mundo. El sistema falso y engañoso que representa ya está en su lugar, disfrutado por los fieles engañados cada semana, y este sistema está destinado a crecer en poder e influencia hasta impactar las vidas de todos los seres humanos en el mundo. ¿Quién es este hombre? ¿Qué revela la Biblia acerca de él? ¿Y qué debemos hacer con este conocimiento? Acompáñenos hoy en el mundo de mañana al revelar al gran falso profeta del Apocalipsis. Saludos y bienvenidos al mundo de mañana, donde le ayudamos a darle sentido a su mundo a través de las páginas de la Biblia. Un gusto que nos acompañe. La Biblia describe a ciertos individuos que, según la profecía, llegarán a la escena mundial en los días que se avecinan y que tendrán un impacto literalmente devastador en la vida cotidiana de cada ser humano del mundo. Estas personas y sus acciones lo impactarán a usted y a su familia, y a mí y a mi familia, y ningún alma viva que respire en la tierra podrá evitar su poder e influencia. Francamente, ejercerán el poder más destructivo que la humanidad jamás haya visto desencadenado por la humanidad y serán siervos del propio Satanás. Uno de esos individuos es llamado en el libro del Apocalipsis el falso profeta. Este individuo engañará a millones de personas y el sistema religioso que representa ya existe hoy. En la edición de hoy del Mundo de Mañana veremos lo que la Biblia tiene que decirnos sobre el falso profeta de Apocalipsis y cómo podremos reconocerlo tanto a él como al falso cristianismo que él promueve. El nombre falso profeta aparece por primera vez en el libro de Apocalipsis en el capítulo 16 y Apocalipsis 19 nos dice que el falso profeta será arrojado al lago de fuego junto con la infame bestia de Apocalipsis al regreso de Jesucristo. Pero el falso profeta es presentado en el capítulo 13 de Apocalipsis. En la primera parte del capítulo leemos de la bestia del Apocalipsis, refiriéndose tanto a un individuo como a la entidad política que controla, una entidad política satánica que gobernará en el tiempo del fin y que poseerá un increíble poder económico, social y militar. En este programa llamamos a esta entidad el poder de la bestia. Y el versículo 4 de Apocalipsis dice: adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar o hacer guerra con ella? Ya leeremos más acerca de esta bestia, ya que su papel en los últimos tiempos está íntimamente ligado al falso profeta. Pero Apocalipsis 13 habla de una segunda bestia. Vemos esta otra persona, simbolizada por una segunda bestia, comenzando en el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta bestia acompaña a la bestia del Apocalipsis mencionada antes, y en otros lugares se llama el falso profeta. Y la descripción dada en el versículo 11 es crucial para entender su naturaleza. Vea que parece un cordero, como Jesucristo, pero habla como dragón, como Satanás. Si uno escucha cuidadosamente sus enseñanzas y doctrinas, puede discernir que no son enseñanzas de Cristo, sino del diablo. Pero tenga en cuenta, eso no significa que estas enseñanzas sean obviamente malas. Satanás es el maestro del engaño, y la antigua versión Reina Valera de la Biblia dice de Satanás en Génesis 3 versículo 1: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Él tuerce la verdadera doctrina bíblica sutilmente, haciéndola convincente y difícil de discernir. Además de describir sus enseñanzas, Apocalipsis 13 continúa: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer,
en presencia de la bestia. Quizás sorprenda a algunos oyentes que tales señales y prodigios sobrenaturales pudieran ser realizados por un falso profeta. ¿No son sólo posibles por el poder de Dios? La Biblia dice que no, no es así. De hecho, un precursor del falso profeta en el primer siglo fue Simón el hechicero, a menudo llamado Simón el mago. Se le describe en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículos 9 al 11. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A éste oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: «Este es el gran poder de Dios». Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Simón el mago era un hechicero, y no un hombre de Dios para nada, aunque la gente pensaba que lo era. Su poder para hacer señales y prodigios no vino de Dios, sino del diablo. El falso profeta seguirá los pasos de Simón, y los prodigios que obrará captarán la atención del mundo entero en los días que se aproximan. De hecho, el versículo 12 de Apocalipsis 13 dice que el falso profeta hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, o sea, la bestia de Apocalipsis. El versículo 15 dice que hará matar a todo el que no la adorase. Y los versículos 16 al 18 hablan de cómo el falso profeta, la segunda bestia de Apocalipsis 13, hará que todos obedezcan a la primera bestia, aceptando su marca simbólicamente en la mano derecha o en la frente. Esto está ligado en el versículo 18 al misterioso número 666. La que proporciona el músculo es la bestia del Apocalipsis, una entidad política, y su líder ejerce un insondable poder económico, político y militar. Pero vemos aquí que es el falso profeta quien también está usando a esta bestia para su propio propósito, en una unión impía de poder de iglesia y Estado. Vemos esta relación representada dramáticamente en Apocalipsis 17, versículos 3 al 6. Allí, un ángel le dice al apóstol Juan, en visión, que le mostrará el sistema religioso que controlará los asuntos mundiales en los tiempos del fin. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. Esta monstruosa bestia corresponde al poder económico y militar del tiempo del fin, la bestia del Apocalipsis que ya hemos discutido. Pero montada en la bestia e influyéndola, viene una gran ramera que bebe en abominaciones y se emborracha con la sangre de los verdaderos seguidores, perseguidos de Jesucristo, muy parecido a las sangrientas inquisiciones de épocas pasadas, pero superándolas. En la Biblia, Dios usa mujeres como símbolo de sistemas religiosos y la prostitución para simbolizar la corrupción de la verdadera fe con prácticas religiosas paganas. El antiguo Israel hizo esto con la fe que Dios le había dado. Y este falso cristianismo del tiempo del fin lo hace con la fe de la Biblia, mezclándola con prácticas pecaminosas paganas que Dios no aprueba, ni respalda, ni ordena. Esta ramera representa el engañoso sistema religioso encabezado por el falso profeta, y lo vemos influenciando a la bestia y beneficiándose de su poder. La unión de estos dos poderes y sus instituciones será tempestuosa, pero se necesitarán mutuamente. El capítulo 2 del libro de Daniel describe el reino de la bestia del Apocalipsis como una mezcla de hierro y barro, y señala que los pueblos de esta entidad no se mezclan bien entre sí.
Esta entidad política necesitará la influencia religiosa del falso profeta para mantener a todos unidos. Y el falso profeta también usa a la bestia para su propio propósito. Varias profecías de la Biblia explican cómo este engañoso líder religioso del tiempo del fin desea suprimir el verdadero entendimiento de Dios, sus mandamientos, sus leyes, y perseguir a la verdadera iglesia de Dios. Como Daniel 7:25 dice de este individuo, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Este tiempo, tiempos y medio tiempo, o 3 años y medio, representan el período de la gran tribulación y el día del Señor, que vendrán sobre la tierra, durante el cual muchos cristianos verdaderos serán martirizados al mando de este falso líder religioso, y usará el poder militar y los recursos políticos de la bestia para lograr sus propósitos diabólicos. Y observe el deseo del falso profeta de cambiar los tiempos y la ley. Volveremos a esto más adelante. Finalmente, la danza egoísta de estos dos déspotas diabólicos no termina bien. La profecía dice que al desmoronarse sus planes durante los eventos que acompañan el regreso de Cristo, la bestia finalmente se volverá contra la ramera que la monta y la devorará, como vemos en Apocalipsis 17, versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. En la siguiente parte del programa explicaré cómo el sistema religioso de este falso profeta está vigente hoy, ahora mismo, y ya tiene a millones de personas en su dominio. Muchos piensan que el falso profeta aparecerá en escena y creará algo completamente nuevo, pero la Biblia dice algo distinto. Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 2:7 que el misterio de la iniquidad ya está obrando. La iniquidad es importante porque vimos anteriormente en Daniel que el falso profeta y la fe que representa buscan cambiar los tiempos y la ley. Es decir, los fundamentos de este cristianismo falsificado que buscaría eliminar y reemplazar las leyes de Dios ya estaban presentes en los días de Pablo, luchando contra la verdadera fe y tratando de desplazarla. La presencia de esta versión hackeada del cristianismo, infiltrándose en las congregaciones de los verdaderos seguidores de Cristo, es lo que motivó a Judas, uno de los hermanos de Jesús, a escribir a sus hermanos cristianos: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No es coincidencia que el apóstol Juan escribiera sobre la venida del anticristo y su religión en términos similares. Vea 1 de Juan versículo 2. Vemos allí que Juan también escribió en el primer siglo para decir que este cristianismo falso e inicuo ya se estaba poniendo en marcha en su época. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Así es, incluso en los días de Juan, poco después de la fundación de la iglesia verdadera, ya se estaba fundando una versión falsa del cristianismo. Y aquí vemos a Juan nombrando a los que vendrán en su nombre, incluido el falso profeta, con una palabra que muchos ya oyeron: anticristo. El prefijo anti puede implicar contra, en oposición a o en lugar de, y el falso profeta será el anticristo del tiempo del fin,
y el líder de la religión que bien merece la etiqueta de anticristo. Una religión que desde el comienzo del verdadero cristianismo, en el primer siglo, ha estado obrando para reemplazarlo con una falsificación inicua o sin ley. De hecho, en 1 Juan 4:3, el apóstol dice que el falso espíritu del anticristo ya estaba en el mundo, en su tiempo. Y debemos recordar que esta falsificación será aparentemente cristiana. Apocalipsis 13 dice que el falso profeta parece ser como el Cordero. El apóstol Pablo habló de aquellos que enseñan tales falsificaciones engañosas de la fe verdadera cuando advirtió a los de Corinto en 2 de Corintios 11, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y muchos lo han tolerado durante siglos. Los escritos de Pablo, Juan y otros dejan en claro que este sistema falso y engañoso que comenzó en sus días, continuaría a lo largo del tiempo hasta nuestros días, y que sería, por lejos, la versión dominante del cristianismo en el tiempo del fin. Si bien el falso profeta de Apocalipsis, el líder final de esta institución religiosa, realizará señales y prodigios antes del regreso de Cristo, aquí queda en claro que las enseñanzas religiosas que él difundirá y hará cumplir se están enseñando hoy bajo la apariencia del cristianismo. Estas enseñanzas sentarán las bases del último engaño en los próximos días, y sin la protección de Dios, aquellos que se resistan a ellas serán martirizados sin piedad. Y están siendo enseñadas en púlpitos y servicios religiosos en todo el mundo ahora mismo por aquellos que dicen representar el nombre de Jesucristo. Pero ¿cómo conocer la diferencia? ¿Cómo reconocería a tal siervo del espíritu del anticristo, difundiendo la fe falsificada que un día apoyará al falso profeta del Apocalipsis? El falso profeta del Apocalipsis será uno de los hombres más poderosos que jamás haya existido. Sin embargo, como vimos al principio, su fin será ser arrojado por Dios al lago de fuego y ser destruido como enemigo de Jesucristo. Pero antes de eso, provocará más devastación y muerte de lo que el mundo jamás haya visto. Hemos visto que promueve las enseñanzas del diablo. Sin embargo, será muy parecido a Cristo, y su falsa religión cristiana se parecerá mucho a lo que uno podría esperar de una buena fe cristiana. Este es el modus operandi del diablo, como advirtió el apóstol Pablo en 2 de Corintios 11. Hablando de aquellos que predican esta versión alternativa de Jesucristo, que parece tan creíble y tan cercana a la cosa real, Pablo dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que si estos falsos ministros del cristianismo están obrando hoy, ¿cómo puede identificar quiénes son? Hemos visto, por ejemplo, que el sistema religioso de este falso profeta, obrando en su día y en nuestro día, es llamado por Pablo el misterio de la iniquidad, o sin ley. No es una religión que enseña contra las leyes del hombre, como los límites de velocidad o las leyes fiscales, sino contra las leyes de Dios. Y hemos visto que la religión del falso profeta representa cambiar los tiempos y las leyes. Pregúntese, ¿cuántas iglesias cristianas enseñan la obediencia a los 10 mandamientos, todos los 10, incluyendo el cuarto, el séptimo día sábado, en comparación con solo algunos de los mandamientos, o sin necesidad de obediencia en absoluto? ¿Y cuántas iglesias cristianas enseñan los tiempos y días santos dados en la Biblia, como la Pascua, los días de panes sin levadura y las fiestas de trompetas, en comparación con los tiempos y días festivos con orígenes paganos y tradiciones escondidas detrás de un barniz de cristianismo reinterpretado? Y recuerde que Apocalipsis 17 no solo describe el sistema religioso del falso profeta como una ramera o prostituta, corrompiendo la adoración verdadera con falsedades paganas,
sino que también dice en el versículo 5 que ella es la madre de las rameras. ¿Qué organización religiosa en el mundo no solo reclama la autoridad para cambiar las leyes y mandamientos de Dios, sustituyéndolas por sus propias leyes y ordenanzas eclesiásticas, sino que también ha engendrado innumerables hijas rameras, cada una con sus propias diferencias, pero cada una todavía llevando consigo ideas corruptas e influencias paganas? Cuando encuentre esta supuesta religión cristiana en el mundo, ha encontrado a la gran ramera o a una de sus hijas, y ha encontrado el cristianismo falsificado que el falso profeta usará para esparcir el engaño por todo el mundo, persiguiendo a los que se describen en Apocalipsis 12:17 como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Gracias por seguirnos. Trabajamos arduamente cada semana para producir no solo videos como este, sino videos adicionales, todos orientados a ayudarlo a comprender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Esperamos que lo haya disfrutado y que se suscriba y haga clic en la campanita para recibir nuevos videos, y para la oferta de hoy haga clic en el enlace debajo del video. Hasta la próxima.